Hola, soy William y este es mi primer video podcast. Bienvenidos. Bueno, primero que nada quiero presentarme. Mi nombre es William, todos me conocen como William Ariel. De profesión soy fisioterapeuta, tengo un magíster en terapia manual ortopédica integral. Y bueno, más allá de hablar de todos los logros académicos, en fin, de todo eso, quiero expresar por qué quiero realizar podcast aquí. La verdad es que yo tengo algunos canales de comunicación, como pueden ser TikTok, como puede ser Facebook, como puede ser YouTube, donde estás escuchando y viendo probablemente esto. Pero sentía que necesitaba un canal específico donde yo puedo comunicarme de una manera un poco más personal con ustedes. No tanto con un guión, con preparar un video, editarlo, quitar las partes donde no me salen bien, ese tipo de cosas. Quería un canal donde primero sea un poco más factible la comunicación diaria con ustedes y segundo, donde yo pueda compartir cosas que me estarían casi imposibles compartirlas diariamente, sobre todas las cosas que yo aprendo. Soy una persona que me encanta aprender, soy un huasteco del conocimiento, siempre estoy leyendo algo, todos los días leo algo, unos 60 minutos diarios para enriquecer mi mente, ya sea de fisioterapia, ya sea de desarrollo personal, ya sea de biomecánica, de calistenia, de las cosas que sean necesarias o que me vengan a la mente en eso de la lectura. Pero sentí una necesidad de que todo el conocimiento que estoy adquiriendo no lo estoy pudiendo compartir con las personas, solo se queda en mí. Y el hecho de que solo se quede en mí no me sirve mucho. No me sirve mucho porque pienso bastante que el conocimiento es algo que se debe compartir con todos. Entonces, de esto parte este podcast, de la necesidad de encontrar un medio de comunicación donde tú y yo nos podamos comunicar de una manera un poco más personal, donde tú vas a verme muy probablemente teniendo muletillas, muy probablemente diciendo cosas que tal vez no me habías visto en otros videos, tal vez dejando de lado las cosas de la edición que se tiene a la hora de realizar un video, tal vez muchas veces nervioso a la hora de expresar un mensaje, bueno, de una manera mucho más personal, como si estuviésemos conversando aquí, pero sobre todo intentando compartirte todo el conocimiento que yo estoy adquiriendo a lo largo de este tiempo, mediante la lectura, mediante experiencias con pacientes, todo lo que he vivido con la fisioterapia, no sé, también de calistenia y posiblemente también cosas de mi propia vida que quisiera contarte. Entonces, bienvenido a este podcast que se va a llamar Fisio William. No sé qué nombre más le hubiese puesto, pero de esto vamos a tratar en este tema. Como te dije antes, yo soy una persona que lee mucho. Es más, aquí tengo algunos de los libros que he leído. Me encanta bastante la materia, lo que es biomecánica. Son libros que leí en pregrado y siempre los tengo porque me encanta la lectura. Soy un fanático de la lectura. Antes leía de una manera muy poco eficiente. Después tomé unos cursillos que me hicieron aprender a leer mucho más rápido de lo normal. Actualmente me termino un libro máximo en unas 2-3 horas, dependiendo de cómo sea el libro, qué tan complejo sea. Esto, por ejemplo, son algunos de mis mapas mentales. No les digo esto para vanagloriarme o algo similar, sino porque en realidad tengo bastante conocimiento que leo. Bastante conocimiento que leo, lo tengo aquí y que no he podido expresarlos, no he podido compartirlo. Entonces, de esta manera voy a compartirlo con ustedes. Y bueno, por ejemplo, aquí en este podcast no solo voy a hablar de cosas que tengan que ver con fisioterapia, con lesiones, probablemente hable de cosas que tal vez no me especialice tanto, sin embargo quisiera compartirlos, cosas que voy a leer. Por ejemplo, este es un mapa mental de lesiones de tejidos blandos, súper bueno. Y ya, un poco también esta necesidad de tener un podcast parte de cuando yo era niño. Escuchaba bastante la radio. Había una frecuencia que se llamaba La Joya. Yo escuchaba bastante la radio cuando era más joven, cuando tenía mis 14 años por ese entonces. Y
y me encantaba esa frecuencia, esa emisora. Y había un locutor que tenía el punto positivo y era súper chévere. Y no sé, siempre, no, inclusive uno de las carreras que quise elegir para cuando era grande era ser locutor. Entonces tal vez también va por ahí encaminado esta necesidad de tener un espacio para comunicarme con ustedes. Bueno, la verdad es que el día de hoy no quiero dejarles con las manos vacías, no quiero solo presentar, wow, bienvenidos a mi canal y ya. Mañana un nuevo episodio en el podcast de Fisio William. La verdad es que quiero compartir algo con ustedes. El último libro que yo leí, bueno, que estoy leyendo porque todavía no me acabo, se llama Control Motor de Andy Cook. Voy a la mitad del libro. Este es mi mapa mental del libro y son cosas importantes que yo anoté aquí que me gustaría compartir con ustedes. ¿Para quién es este tema? ¿Para quién es este tema del control motor? Bueno, yo cuando era estudiante, cuando yo estudiaba en el pregrado, no me dieron una materia específica como control motor, pero había una materia que se llamaba neurología, que nos hicieron leer un libro. Bueno, nos dieron nociones básicas de control motor, ni siquiera nos hicieron leer el libro entero, solo un capítulo de un libro de control motor. Entonces uno, cuando es fisioterapeuta, cuando está estudiando para fisioterapeuta, tiene una cierta idea de qué es control motor. Si tú, por ejemplo, de mi audiencia, eres fisioterapeuta, me encantaría que dejes tu opinión aquí en los comentarios. Para ti, ¿qué es control motor? O si tú eres, por ejemplo, tal vez un deportista y te interesan estos temas que posiblemente te deban interesar porque hay cosas que si tú conoces, tienes unas herramientas de información, puedes mejorar tus tratamientos, puedes mejorar tu vida. Entonces, puedes comentarlo a ti, ¿qué es el control motor? Bueno, control motor. Desde la propia palabra, cuando nosotros hablamos de control motor, ya vamos haciendo las cosas mal. Cuando nosotros pensamos en esta palabra, nos viene a la mente esto: control. Y esto para mí es uno de los errores a la hora de estudiar esta materia, porque cuando tú estudias control motor, las primeras nociones que tú tienes a la hora de entender ese tema es como que voy a entender las técnicas específicas para volver a recuperar un movimiento. No sé, técnicas. O no sé, con un movimiento específico voy a incidir sobre el cerebro y ya el paciente se va a curar por su cuenta. No sé, o sea, algo mágico. Me imagino, o sea, tal vez solo son percepciones mías. Sin embargo, algunas cosas que yo pensaba cuando yo era estudiante, control motor. O no sé, tal vez aprender la manera eficiente de cómo realizar una técnica para evitar lesiones. Puede ser. Prevención. Bueno, la verdad es que cuando nosotros escuchamos algo como control motor, desde la propia palabra ya estamos fallando, porque el hecho de que nosotros pensemos en la palabra control, ya nos estamos encasillando. Cuando nosotros queremos controlar algo es como que queremos atar todos los cabos, que todos los cabos estén atados, que nada se te escape. Y eso es algo imposible. Eso es algo que nunca va a pasar, ni en el deporte, ni en la fisioterapia, ni en la medicina. Pienso que en muchos ámbitos de la vida no tienes el control absoluto de nada. Entonces es una utopía pensar en control. Muchas veces si tú eres fisioterapeuta, has de tal vez compartas conmigo este pensamiento. Cuando tú le dices a un paciente controle ese movimiento para que no se lesione, entonces el paciente como que se bloquea.
se bloquea. Tengo que mover el brazo de esta manera mientras hago depresión de hombro, y así tengo que controlar siempre el movimiento. Siempre cuando estoy caminando tengo que apretar el abdomen, porque si no, no sé, estoy haciendo un mal movimiento y me voy a lesionar, y eso genera catastrofismo, genera creencias limitantes sobre el paciente, no solo sobre el paciente, sobre el deportista, y en muchos aspectos. La palabra control es una palabra que más que ayudar perjudica. Entonces yo quisiera cambiarle un poco la materia como control motor, y está establecida y así lo vas a encontrar en todo el mundo, pero yo quisiera cambiar un poco la concepción de esta asignatura. Yo le quisiera cambiar a aprendizaje motor. Aprendizaje, no control, aprendizaje, porque de esto se basa el control motor, del aprendizaje. El control motor no es nada que descubrir las maneras de cómo el cuerpo y el cerebro, sobre todo el cerebro, aprende un movimiento, una actividad, una técnica o básicamente una actividad en un tiempo estimado. Eso es básicamente lo que es el control motor, y esto nos ayuda a nosotros los fisioterapeutas en ámbitos neurológicos, en ámbitos deportivos, en ámbitos traumatológicos, en muchos ámbitos, porque los fisioterapeutas somos especialistas en el movimiento humano. Entonces, cuando nosotros escuchemos la palabra control motor, quisiera que entiendan esto: aprendizaje, cognición, no control. Control, voy a tachar, control no, aprendizaje. Entonces, si nosotros entendemos qué es el control motor, podemos hacer muchas cosas. Esto te interesa si es que eres tanto deportista, estudiante, fisioterapeuta, te interesa. Hay cosas básicas en el control motor. Por ejemplo, el control motor es como una pirámide o un triángulo. Ya, así como esto, donde va a haber tres cosas específicas que manejan lo que es el control motor o el aprendizaje motor, ya. Uno es la actividad que vayamos a realizar. Voy a ponerlo con azul. Actividad. Dos es el individuo. Y tres es el ambiente o contexto. La actividad que vayas a realizar. O sea, ¿qué actividad quieres aprender? ¿Quieres aprender a manejar? Ejemplo, manejar. ¿Cuál es el individuo que quiere aprender? El individuo tiene todas sus capacidades físicas, o sea, no le falta una pierna, no le falta un brazo. Estoy siendo muy exagerado con este ejemplo, pero es necesario entender todo eso. O sea, el individuo tiene sus características físicas estables, físico, emocional, también puede ser, o otros factores, ya. Y contexto, o ambiente o contexto, es lo mismo. El contexto donde va a aprender la persona es el adecuado para el aprendizaje. Ya. Estos tres variables del control motor determinan lo que lleva la asignatura. Todos estos tienen que estar alineados o perfectamente equilibrados para que se dé un control motor bueno. Por ejemplo, pongamos el ejemplo que yo mencioné antes, el de manejar. La actividad de manejar es un proceso muy complejo, bastante complejo al principio. Es una actividad compleja, no es solo como subir el brazo y ya, que también es complejo. El individuo que va a manejar tiene que tener sus capacidades físicas adecuadas. Por ejemplo, tiene que tener una vista lo suficientemente buena para que pueda ver en vista periférica a todos los carros. Tiene que tener reflejos a la hora de manejar. Tiene que, no sé, tener sus dos piernas, algo básico. Tiene que tener sus dos brazos, ojalá. Ya. O sea, o tal vez que el auto se adapte al individuo, que también hay. O sea, hay autos que sí se pueden adaptar al individuo, que han de valer más caro, pero así funciona. Y el ambiente, el contexto, ha de ser lo mismo aprender a manejar, por ejemplo, en Quito, o donde hay bastante tráfico, donde a cada rato nos están pitando, donde nos multan a cada rato, donde es un caos total, o ha de ser un poco más tranquilo aprender a manejar, por ejemplo, en un pueblo
donde no haya tantos carros, donde haya un poco más de tranquilidad, donde no haya tantas vías, no sé. Todo el contexto la actividad del individuo va a influir en un aprendizaje motor. El control motor está lleno de teorías, y aquí yo no vengo para hablar de teorías de control motor, aunque sí podría hablarlas. Por ejemplo, hay teorías que son del reflejo. ¿A qué me refiero con reflejo? Por ejemplo, tú golpeas el tendón rotuliano y realizas una extensión de rodilla. También hay teorías como son la teoría de jerarquía, que menciona que los procesos siempre vienen primero de procesos cognitivos y después de procesos motores. Ya. O la teoría de sistemas, que es una de las más adecuadas, que se refiere a que el proceso de aprendizaje motor se da tanto por procesos mecánicos, procesos de locomoción y también por procesos neurocognitivos. Entonces, esa es la teoría de sistemas. El aprendizaje motor se va a dar por procesos de locomoción o mecánicos, y la última es de procesos neurocognitivos. Es la teoría más acertada sobre control motor, sin embargo no deja de ser una teoría porque el movimiento es muy complejo en todas sus variaciones. Pero esa es una de las más acertadas. A la hora de hablar de control motor, ya voy a quitar esa palabra, control. A la hora de hablar de aprendizaje motor, tenemos que entender unas cosas muy importantes. El aprendizaje se da de dos maneras. Cuando nosotros aprendemos un movimiento, se da de dos maneras. Mediante exposición. El aprendizaje se da mediante exposición a contextos asociativos, o sea, asociativos o no asociativos. Empecemos por el segundo, no asociativos. Aquí vienen dos términos. Uno es la habituación y otro es la sensibilización. Ya. Habituación y sensibilización. Pueden parecer palabras que son similares, sin embargo difieren. Habituación es, por ejemplo, cuando tú estás reiteradamente expuesto a un estímulo, por lo cual terminas aprendiendo ese estímulo. Tú te expones constantemente, no sé, a bañarte en agua fría. Se me vino este ejemplo a la mente. Te expones constantemente a bañarte en agua fría, entonces terminas por adaptarte por hábito a esa actividad. En cambio, sensibilización es, por ejemplo, que tú no estás habituado a bañarte en agua fría, pero te imaginas, te vas a un río y el río es agua fría, entonces tú quieres nadar en agua fría. Entonces, aunque sientes que cuando metes la pierna en el río, te muerde el río con el agua fría, pero después dices, no, tengo que meterme al río, entonces te vas sensibilizando mientras más te sumerges en el río, y al final, después de un tiempo, ya no le sientes al agua tan fría como la sentías. Lo mismo cuando vas a una piscina. Al principio, cuando recién metes la patita en la piscina, está frísima el agua, pero después cuando ya estás nadando un rato, no, ya le siento bien. Son términos que se parecen, tienen una seria similitud, una pequeña similitud, pero son diferentes. Ya. Y en cambio, ya procesos asociativos ya se refiere a aprendizaje mediante procedimientos y aprendizaje mediante declaración. ¿A qué se refiere por procesos de declaración? Por ejemplo, procesos. Una persona te dice, a ver, para realizar este movimiento, primero tienes que, no sé, un ejemplo, ¿ya? Ejemplo. Tienes que primero, no sé, para hacer una sentadilla, tienes que ponerte de pie. 2, tienes que bajar la cadera hasta el suelo.
Ya, o sea, hacer la sentadilla, bajar la cadera. Y 3, tienes que subir. Y después te corrigen. A ver, entre estos pasos, cuando bajas la cadera, no mueve las rodillas, que no solo se mueva la pelvis, etcétera. Puede haber muchas cosas que te corrijan en este proceso. Ya. Y de declaración es cuando tú, por ejemplo, ya tú más o menos aprendiste el proceso y tú vas por tu cuenta empezando a darte las instrucciones o mediante la visualización vas declarando cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3 para un proceso que puede ser un poco más complejo. Ya, listo. Hay cosas que toca entender sobre el aprendizaje motor y voy a volver a un ejemplo que es manejar, aprender a conducir. Aprender a conducir es un aprendizaje motor muy complicado, es algo súper complejo aprender a conducir, pero pues se puede manejar de esta manera. Ya, existen 3 procesos a la hora de establecer un aprendizaje que van así. Esto significa nivel de esfuerzo. Esfuerzo, cuando va hacia arriba es esfuerzo y cuando va hacia acá, mientras más arriba está es más difícil, más difícil, mientras aquí es más fácil. Ya, listo. Entonces, cuando tú recién aprendes un movimiento existen 3 fases. 1, la primera fase es la etapa cognitiva. La segunda fase es la etapa asociativa. Y la tercera fase es la etapa de automatización. Ya. Automática. Listo, ¿verdad? Entonces, voy a volver al ejemplo que es la conducción. Cuando tú aprendes a conducir, ¿cuál es el primer paso? Vas a una escuela de conducción. 1, la escuela de conducción. Ya. Me perdí mi letra, pero no tengo tiempo para hacerle más bonita. Vas a una escuela de conducción. ¿Y qué te dicen? A ver, las marchas. Tienes que aprender las marchas. Así son las marchas. Esta es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y retro. ¿Ya? Así te dice. Listo, los pedales. Son 3 pedales. 3 pedales. Este es para acelerar, el que está más a la derecha, el que está en la mitad es frenar y el que está más a la izquierda es el embrague. Ya, listo. Tener una sincronización entre mano y pie al manejar es súper complejo en un proceso de aprendizaje. Ya. Entonces, la primera etapa, cuando tú vas, esta es una etapa cognitiva. Esta es la primera etapa cognitiva. Aprendes primero de manera teórica, te dicen, a ver, te enseñan cómo funciona el carro, cuáles son los botones, cuál es la palanca, cuáles son las marchas, como sea, todo lo que tú te imagines. Cognitiva. Ves un mundo aquí, es algo totalmente nuevo y todavía te dicen que tienes que sincronizar estas 2 cosas, tienes que sincronizar. Después viene la etapa asociativa. La etapa asociativa se refiere a cuando tú ya estás en la práctica. Entonces tú ya estás en el carrito. Aquí está el carro, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa en el carro cuando tú estás empezando a conducir? Es un caos. Es un caos. ¿Por qué? Tienes que sincronizar la mano con la pierna, con la vista, con los reflejos, con los sentidos. Es un caos manejar. Es un proceso de aprendizaje motor muy complicado. Muy complicado. Y al principio cometes muchos errores. Cuando recién empiezas a conducir, al menos en mi parte, cuando yo recién aprendí a conducir, me pasó que a cada rato se me apagaba el carro. Se me apagaba el carro. A cada rato frenaba de golpe. Bueno, frenaba de golpe a cada rato. Una vez casi me choco, otra vez me pasé un rojo en pleno examen de conducción. Bueno, me pasaron cosas en el proceso de cognición, en el proceso asociativo, donde estaba experimentando. Tenía mucho miedo, tenía mucho nerviosismo. Cuando subía las pendientes me costaba bastante porque había un juego entre el embrague y el acelerador que no cachaba y cada rato se me apagaba el carro. Era un proceso muy fregado, un proceso
complicado, frustrante, donde cometes muchos errores en esta etapa asociativa. En esta etapa asociativa, cuando tú aprendes un movimiento, cometes muchos errores. Muchos errores se cometen en esta etapa. Ya. Pero después, ¿qué pasa? Después de tanta experiencia, tantos errores, o sea, un montón, a cada rato que estén supervisándote cuando tú conduces, mucha práctica, ¿qué pasa en un punto? Esta etapa asociativa, que era un mundo que cuando tú estabas manejando ni podías escuchar música, ni podías hablar, no podías comer, no podías nada y solo tienes que centrarte en la conducción, se convierte de forma automática. Puedes conducir hablando con tu copiloto, puedes conducir comiendo, puedes conducir inclusive, cosa que no estoy aconsejando, puedes conducir hablando por el teléfono, o a veces muchos veo que conducen hasta chateando, lo cual es peligroso y ojalá les multen. Pero les digo, cuando tú ya llegas a esta etapa, cuando pasas la condición, donde ya aprendiste la teoría, cuando en la etapa asociativa tuviste mucha práctica haciendo una actividad, mucha práctica, esta es la etapa inclusive que lleva más tiempo, llegas a la etapa de automatización, donde las cosas te salen solas. Entonces es el proceso de aprendizaje, el aprendizaje motor, explicado en una metáfora como es aprender a montar un vehículo. Pero en los procesos de aprendizaje motor, y pienso que no solo en el aprendizaje motor, sino también en el aprendizaje de cualquier habilidad que quieras aprender, existe algo llamado las variables que favorecen el aprendizaje. Favorecen. ¿Cuáles son estas variables que favorecen un aprendizaje motor? Les voy a explicar. 1. Sí, regreso a mi mapa mental. Feedback. Si tú, al aprender, por ejemplo, lo de aprender a conducir, alguien te dice las cosas que estás haciendo bien y las cosas que estás haciendo mal, entonces tú vas a tener feedback sobre la experiencia, sobre el aprendizaje de la actividad que quieres aprender. Valga la redundancia. Les dije que aquí en este espacio puede que me equivoque, puede que tenga muletillas, puede que tenga este tipo de comunicación que es un poco más cercana con ustedes. Ya, feedback, el que alguien te retroalimente a la hora cuando tú estés aprendiendo algo es súper importante. Mejora tu aprendizaje. Y si alguien no te retroalimenta o no tienes medios para que haya una retroalimentación, tampoco disminuye tu aprendizaje. Y el feedback no solo es que alguien te vea y te corrija, sino también es, por ejemplo, que tú mismo te corrijas mediante tus sistemas sensoriales. O sea, tal vez, imaginemos otro ejemplo, estás aprendiendo a hacer flexiones de pecho en el suelo y no sabes si estás realizando bien la técnica, entonces te colocas a realizar flexiones de pecho al lado de un espejo. Entonces tú, mediante tu sistema visual, estás viendo, sí, estoy tal vez levantando mucho la pelvis o bajando mucho la pelvis, quién sabe. Entonces tú retroalimentas tu propia conducta mientras realizas un movimiento y vas corrigiéndolo. 2. Para mejorar el aprendizaje, el descanso. Es importante cuando tú aprendas algo, ya sea movimiento, actividad nueva, el descanso es súper importante. En el descanso, nuestras neuronas realizan un mayor cableado. En el descanso se consolida lo que aprendiste. En el descanso. Y si es que no hay un descanso adecuado, no me refiero a que por ejemplo, descanso adecuado es 8 horas en la noche. 8 o 7 horas en la noche, pero también entre actividades. Por ejemplo, cuando estás aprendiendo a manejar, no vas a estar 2 horas seguidas, 3 horas seguidas aprendiendo a manejar, no, pues, o sea, cada 30 minutos ojalá te comas un heladito, descanses los ojos, cosas así, o cualquier otra actividad, de haya descanso, eso mejora el aprendizaje, y si hay menos descanso también lo empeora. 3. Resultados. O sea, para tener resultados primero tenemos que tener acción. O sea, arriesgarnos a realizar una actividad. Los resultados son buenos, tanto sean positivos o negativos, ¿ya? Los resultados son buenos.
Si no hay resultados es porque no hay ninguna actividad que se esté realizando. Entonces, los resultados te ayudan ¿a qué? A que tú sepas qué resultados tienes al realizar un movimiento. Si estás manejando y a cada rato te chocas, o no sé, a cada rato te multan, es porque tal vez aprendiste a manejar mal, o no sé, puede pasar muchas cosas, ¿no? Los resultados son importantes porque los resultados, si es que tienes feedback de tus resultados, estos resultados los corriges lo que causó este resultado mal o bueno y lo puedes mejorar. Me olvidé una cosa antes de irme. Quiero que escribas aquí en la caja de comentarios qué es lo que tú te llevas de este primer podcast. Me encantaría leer tus opiniones para conocer cómo estoy impactando con mi audiencia, si es que estoy siendo un buen maestro a la hora de comunicarme. Y pues nada, escríbeme en la caja de comentarios qué es lo que te llevas de todo esto del aprendizaje motor, no control motor. Ya, ahora sí nos vemos.